Buenas, abogada. Mi nombre es María Fernanda Najaneira. Soy de la carrera de Derecho, jornada vespertina de quinto semestre. Junto a mi grupo le vamos a exponer sobre los siguientes temas. Le vamos a exponer sobre los conceptos del cuasicontrato, también sobre los elementos constitutivos del cuasicontrato. Le vamos a hablar sobre los principales cuasicontratos en el Código Civil, también sobre los conceptos de delitos y cuasidelitos, la responsabilidad y el daño que contrae ellos. En mi grupo está conformado por Dayana Delgado, Jason Ojeda, Damia Cali, Jennifer Parrales, Rosalinda Peralta, John Peña, Reinaldo Jaramillo y mi persona, María Fernanda. Las personas, según lo explica el ordenamiento jurídico, son los individuos capaces de gozar de derechos y contraer obligaciones. Pero, ¿qué son las obligaciones? Para entender el término obligaciones, se debe remontar a su origen etimológico. Esta palabra se encuentra conformada por ob, la cual remite a la idea de llevar algo, y ligo, la cual hace referencia a atar. Adentrándonos ya en el ámbito jurídico, se entiende por obligaciones al intercambio de bienes o servicios de una persona a otra, con la finalidad de recibir la retribución íntegra de esta. Por ejemplo, si se presta la cantidad de $5,000, el individuo al que fue prestado debe hacerse responsable y se obliga a devolver la suma de dinero, es decir, cumple con ese intercambio de bienes. Planiol concibe las obligaciones como el lazo del derecho por el cual una persona está sometida a otra al pago de una prestación. Hace referencia netamente al hecho de que dos individuos se obligan a dar y devolver el bien que fue prestado. El Código Civil nos dice lo siguiente respecto a las obligaciones, en su artículo 1453. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos y las convenciones, ya de un hecho voluntario de las personas que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Esto nos da a entender que hay distintas formas de ver las obligaciones. Las obligaciones también se caracterizan por dar, hacer o abstenerse de hacer algo. Se transfiere el dominio de la cosa. Constituye un derecho real sobre ella. Ejemplo, la compra-venta de un automóvil. Hacer. En este caso, a diferencia de las obligaciones de dar, lo que se entrega no es una cosa, sino más bien el accionar. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios a un estudio jurídico. El no hacer. Aquí, a diferencia de las dos anteriores, el deudor debe abstenerse de realizar cierta acción. Por ejemplo, la prohibición de fumar en determinados sitios. Para que una persona pueda obligarse con otra, ésta debe ser capaz legalmente de hacerlo. Es decir, que esté en uso y goce de sus facultades mentales y físicas, ya que el Código Civil es claro, una persona incapaz no puede contraer obligaciones si no es por medio de la persona que lo representa, ya sea su tutor o curador. Asimismo, que esto recaiga sobre un objeto lícito, que tenga una causa lícita y que esté contemplado en el consentimiento o declaración. Según el Código Civil, podemos dividir a las obligaciones como civiles y las meramente naturales. Las civiles hacen alusión a lo que se encuentra por escrito y que confiere el derecho a ser exigibles, mientras que las naturales, como su nombre lo indica, son las que surgen solamente de la palabra y la moral, es decir, las personas que se obligan a cumplir con el acreedor lo hacen netamente por su buen juicio. Dentro de estas obligaciones también podemos encontrar a las condicionales y modales. Al referirnos a las obligaciones condicionales, el Código Civil nos dice en su artículo número 1489 que esta depende de una condición. Esto es un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Estas condiciones se dividen en un subgrupo, las positivas y las negativas. Las obligaciones positivas hacen referencia a que suceda algo, mientras que las negativas se refieren a una cosa que no acontezca en el futuro. Mientras que la positiva debe ser física y moralmente posible, por ejemplo, pedirle a alguien que pague la deuda cuando consiga trabajo, la negativa es físicamente imposible, como por ejemplo, decir que la deuda será cancelada una vez que la persona toque el suelo. Dentro de las condiciones podemos decir que se encuentran condiciones suspensivas,
las cuales hacen alusión a que mientras esta condición no se cumpla, lo que se desea adquirir se encontrará en espera. Asimismo, el Código Civil menciona que si después de 15 años no se ha cumplido con esta condición, se entenderá fallida. Este tipo de condición debe cumplirse de forma literal en la manera en que se convinieron y las condiciones resolutorias surten efecto cuando por el cumplimiento de esta condición se extingue ese derecho. Las condiciones a plazo, por su parte, hacen referencia a fijar un tiempo para que se cumpla con la obligación preestablecida. Este tiempo puede ser expreso o tácito. Es importante entender las obligaciones, ya que dentro de estas obligaciones nace el cuasicontrato. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuasicontratos? Los cuasicontratos nacen de la voluntad de las partes, obligaciones voluntarias o de la ley. Las que surgen de la ley, para que constituya un cuasicontrato, debe tener un origen lícito. Esto lo explica el Código Civil en su artículo 2184, en su segundo inciso. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. El Código Civil estipula que los cuasicontratos son agencias oficiosas. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, si Carmen ha adquirido el mando de la tienda de Jorge por mera voluntad, sin que éste le haya dicho que era su obligación, da lugar a una agencia oficiosa. Sin embargo, se debe recalcar que Carmen no tiene el mandato de este negocio, ya que si así fuera, daría lugar a un contrato de mandato. Esto es una gestión de negocios ajenos, ya que éstas consisten en tomar el control de determinada gestión de negocios que no le pertenecen, de manera voluntaria. Al ser de manera voluntaria, el Código Civil expresa en su artículo 2188 que el gerente debe en consecuencia emplear en la gestión los cuidados de un buen padre de familia, pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias que le hayan determinado a la gestión. Es así como el agente oficioso o gerente tiene responsabilidad sobre este negocio y será responsable por lo que pueda suceder bajo su cargo. Los cuasicontratos también mencionan el pago de lo indebido. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a María le ha llegado a su cuenta de banco la cantidad de $1000 provenientes de una cuenta de un amigo del trabajo. Sebastián, su amigo del trabajo, ha intentado pagar su deuda, pero se ha equivocado de cuenta al mandarlo, por lo que le solicita a María que le ayude con la devolución de ese dinero, y María lo devuelve sin oposición. El pago de lo indebido es, en su definición más básica y como se ejemplifica, según lo explica María Fernández, cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada. Surge la obligación de restituir. Por último, tenemos el cuasicontrato de comunidad. Los cuasicontratos en comunidad hacen referencia a cuando dos o más personas han convenido de manera voluntaria a obligarse a una cosa, sin que esto haya sido contratado mediante sociedad. Para explicarlo mejor, un ejemplo. Habiendo una deuda de $5000 a favor de Juan Pablo, Anastasia, siendo la deudora, se compromete a pagar esa obligación. Sin embargo, estando justa de dinero, su familia, la cual incluye a sus 3 hermanos, papá y mamá, se obligan con ella a solventar esta deuda de manera voluntaria. Es así como cada uno de ellos se obliga a pagar en cantidades iguales un total de cuotas hasta saldar la deuda. Les voy a hablar sobre los elementos constitutivos del cuasicontrato, pero antes de hablarles sobre los elementos, quiero darle una breve explicación más sobre los cuasicontratos. En sí, los cuasicontratos son un tipo específico de contrato que se originan por una causa determinada, es decir, por una razón específica
que motiva su celebración. Estas razones pueden variar ampliamente, pueden incluir desde la compra y venta de bienes, la prestación de servicios, hasta acuerdos para proteger los intereses de las partes involucradas. Los cuasicontratos son fundamentales en el derecho contractual, ya que establecen las bases sobre las cuales se regirán las relaciones entre las partes, definiendo sus derechos y obligaciones de acuerdo con la causa que se originó. ¿Qué se puede hacer para que se dé los cuasicontratos? Para que se dé un cuasicontrato es necesario que exista una causa que motive su celebración. Esto implica identificar y entender las necesidades o intereses de las partes que desean satisfacer a través del contrato. Luego se debe proceder a redactar un acuerdo que desean satisfacer a través del contrato. Luego se procede a redactar un acuerdo que refleje claramente estas intenciones, estableciendo los términos y condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la relación contractual. Es crucial que las partes involucradas estén de acuerdo con todos los aspectos del contrato y estos sean legalmente válidos y cumplibles, obviamente. Además, es importante que se cumpla con los requisitos legales y formales exigidos por la ley para la validez del contrato. En resumen, para que se dé un cuasicontrato se necesita una causa establecida, consentimiento de las partes, redacción clara del acuerdo y cumplimiento de los requisitos legales. Bueno, de acuerdo con el concepto que les di, ahora sí les voy a hablar sobre qué son los elementos constitutivos del cuasicontrato. En sí, los elementos constitutivos del cuasicontrato son aquellos hechos o circunstancias que al concurrir conjuntamente dan lugar al nacimiento de una obligación jurídica. Estos elementos, reconocidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, son los siguientes. Primero tenemos lo que son el acto lícito, que en sí el acto lícito es el hecho que da origen al cuasicontrato, que obviamente debe ser lícito. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que no debe estar prohibido por la ley ni ser contrario a las buenas costumbres. De lo contrario, no podrá generar efecto jurídico válido. También tenemos lo que son los actos voluntarios, que el acto voluntario da lugar al cuasicontrato, que debe ser obviamente voluntario. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que realizado con discernimiento e intención. Sin embargo, no es necesario que exista un acuerdo de voluntades entre las partes, como ocurre con el contrato. También tenemos lo que son la gestión de intereses ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es un acto que da lugar al cuasicontrato, que debe implicar una gestión de intereses ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una actividad realizada por una persona en beneficio a otra, sin mandato previo de esta última. Esta gestión puede ser realizada de manera espontánea o por necesidad. También tenemos lo que son los enriquecimientos indebidos. En sí, el cuasicontrato debe generar un enriquecimiento indebido por una de las partes. Es detrimento de la otra. Este enriquecimiento se produce cuando una persona obtiene un beneficio
pa- patrimonial a costa de otra, sin que exista una cosa jurídica que lo justifique. También tenemos los que son las relaciones de causalidad, que esto en sí debe existir una relación de causalidad entre el acto voluntario y la gestión de intereses ajenos, por un lado, y el enriquecimiento indebido por otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el enriquecimiento debe ser una consecuencia, digamos que directa, de la gestión realizada. Tenemos lo que son la ausencia de contrato, que a diferencia del contrato, por ejemplo, en el cuasi contrato, no existe un acuerdo previo de voluntades entre las partes. La obligación en sí surge como consecuencia de la ley, a partir de los hechos y circunstancias mencionados anteriormente. Tenemos lo que son la de buena fe, que en sí es la actuación de las partes en el cuasi contrato, que debe ajustarse a los principios de la buena fe. Esto significa que deben actuar con honradez, lealtad y diligencia, respetando a los derechos e intereses de la otra parte. La concurrencia de estos elementos es lo que diferencia al cuasi contrato de otras figuras jurídicas, como el contrato, el delito y el cuasi delito. Por ejemplo, en el contrato existe un acuerdo previo de voluntades entre ambas partes. En cambio, en el delito es el hecho que es ilícito y doloroso. Y en el cuasi delito el hecho es ilícito, pero culposo. También es importante mencionar que los ordenamientos jurídicos pueden reconocer diferentes tipos de cuasi contratos, cada uno con sus propias características específicas, obviamente. Pero, sin embargo, los hechos constitutivos mencionados anteriormente son comunes a todos ellos. En resumen, para que entiendan un poquito mejor, los elementos constitutivos del cuasi contratos en sí son un acto lícito, el acto voluntario, la gestión de intereses ajenos, el enriquecimiento indebido, la relación de casualidad, la ausencia de contrato y la buena fe. La concurrencia de estos elementos da lugar al nacimiento de una obligación jurídica entre las partes. Gracias. ¿Tienen principios con elementos y doctrinas similares? Aquí te cuento todo. Sí, los cuasicontratos abarcan desde el artículo 2184 a 2213, donde encontramos la primera definición del cuasicontrato en lo que son elementos del artículo 2184, donde define como los actos lícitos y voluntarios que generan obligaciones sin que mida un contrato entre las partes. Una doctrina similar sería la teoría del cuasicontrato del señor Marcel Planiol, que destaca que estos actos se consideran fuentes de obligaciones debido a su naturaleza voluntaria y lícita. Gestión de negocio ajeno, desde el artículo 2185 a 2192, nos explica en el elemento que regula la gestión de negocios ajenos establecido de las obligaciones y derechos del gestor, del dueño del negocio gestado. Una doctrina similar sería de parte del señor Robert Justin Potier. En su trato sobre las obligaciones,
describe la gestión de negocios ajenos como una fuente de obligaciones donde el gestor debe actuar con diligencia y en beneficio del dueño del negocio. Como tercer punto tenemos lo que es obligaciones del gestor de actuar con diligencia desde el artículo 2186, que en el elemento nos habla sobre el gestor que debe actuar con diligencia en una parte de un buen padre de familia y conforme a los intereses del dueño del negocio. Una doctrina similar a ella pues tenemos del señor George Rimper, donde destaca que la importancia de la diligencia en la gestión de negocios ajenos. Subraya que el gestor debe actuar con el mismo cuidado que emplea en sus propios asuntos. Responsabilidad del gestor desde el artículo 2187. En los elementos tenemos que el gestor es responsable por los daños causados por su gestión negligente. En una doctrina tenemos que la responsabilidad civil de Jean Doman enfatiza que cualquier persona que cause daño a otra, ya sea por dolo o por negligencia, debe repararlo. 92. En el elemento tenemos lo que es el gestor, que debe rendir cuentas al dueño del negocio, ya que tiene a ser reembolsado por los gestos necesarios y útiles. Ahora, en la parte de la doctrina nos dice que la teoría de la gestión de los negocios ajenos de Potier establece que el gestor tiene la obligación de rendir cuentas detalladas y establecer, de justificar todos los gastos realizados durante la gestión. 6. Pago de lo indebido desde el artículo 2193 a 2204. En la parte de elementos nos dice que regula la devolución de lo que se ha recibido sin causa legítima. En la doctrina similar, Potier nos dice que en su tratado sobre el pago de lo indebido define claramente la necesidad de restituir cualquier pago realizado sin una causa válida para evitar el enriquecimiento injusto. Número 7 tenemos lo que es restituir lo recibido indebidamente desde el artículo 2192 a 2197 en la parte de elementos que establece la obligación de restituir lo recibido indebidamente, exceptuando cuando el pago se hizo por error de derecho. En la doctrina tenemos lo que es Ulpiano en su máximo punto, donde nos dice que nadie debe enriquecerse a costa del daño ajeno, donde subraya que cualquier enriquecimiento indebido debe ser restituido. Número 8 tenemos lo que son intereses y frutos de pago indebido desde el artículo 2199 a 2200. En los elementos nos dice que regula la obligación de devolver los intereses y frutos recibidos del pago indebido. En la doctrina similar hablamos de la competencia equitativa de Jean Carpentier, donde sostiene que cualquier beneficio obtenido indebidamente, incluidos intereses, frutos, debe ser restituido para mantener el equilibrio justo entre las partes. Punto número 9 tenemos enriquecimiento sin causa desde el artículo 2205 a 2207 en la parte del lamento, donde dice que
establece la obligación de restituir lo que se ha obtenido sin causa legal que lo justifique. En la doctrina es muy claro. Robert Justin Poultier desarrolla la extensión de este principio argumentando que el enriquecimiento sin causa legítima obliga a la restitución para evitar el desequilibrio y la injusticia. Y como punto número 10, tenemos lo que es provisión de lo necesario. Desde el artículo 2211 a 2213. En elementos tenemos lo que trata sobre la obligación de una persona que provee lo necesario a otro en situaciones pues tanto de urgencia como de necesidad. En una doctrina similar nos habla del señor Henry Bracton, que nos dice que en sus escritos sobre la justicia equitativa argumenta en situaciones de necesidad urgente una persona tiene la obligación moral y legal de asistir a otra, pues asegurando que las necesidades básicas sean cubiertas. Está claro que estas doctrinas proporcionan un marco teórico que completa las disposiciones legales sobre los cuasicontratos en el Código Civil ecuatoriano, ayudando a interpretar y aplicar correctamente las leyes en casos específicos. Later. Mi nombre es Jennifer Parrales y mi tema a exponer son los principales cuasicontratos. En el Código Civil ecuatoriano, los cuasicontratos son una de las fuentes de las obligaciones, según el artículo 1453 del Código Civil. Las fuentes de las obligaciones son la ley, el contrato o las convenciones, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Los cuasicontratos son hechos voluntarios, no convencionales, y también lícitos, que generan obligaciones de los contratos, en el sentido de que no requieren dicho acuerdo. Además de voluntades entre las partes, es decir, tiene que existir voluntades entre las partes. El artículo 2185 nos establece que hay tres principales cuasicontratos, como lo es la agencia oficiosa, el pago de lo no debido y pues la comunidad. ¿A qué se refiere lo que es la agencia oficiosa? Cuando una persona realiza actos en beneficio de otra sin estar autorizada y esta última se beneficia de dichos actos, surge una obligación de compensación. La agencia oficiosa es un cuasicontrato por el cual una persona pues administra los negocios de otra, sin tener un mandato totalmente específico. En el contexto civil, la agencia oficiosa permite que una persona actúe en nombre de otra, ya sea en un proceso judicial. Bien. Entonces, sin tener un poder, esto se utiliza en caso de tutelas, donde una persona pues solicita
en representación de otra que se protejan los derechos fundamentales vulnerados o violados. Un claro ejemplo de la agencia oficiosa es el siguiente. Supongamos que José está enfermo y no puede asistir a una reunión sumamente importante, en las que se discutirán temas relacionados con su empresa. En este caso, su amigo Pedro decide asistir a dicha reunión en representación de José y tomar decisiones en su nombre, puesto a que Pedro no tiene un poder o mandato específico para actuar en nombre de José. Realiza esta gestión de manera voluntaria y sin esperar una compensación económica. En este ejemplo, Pedro actúa como un agente oficioso. ¿Qué es el pago de lo no debido? Pues es cuando una persona paga una deuda que no le corresponde. Este tiene derecho a reclamar la devolución de lo pagado indebidamente. El pago de lo no debido, según el Código Civil, este se refiere a la situación en la que una persona realiza un pago que no está obligado a realizar o que no le corresponde a su acreedor. En este caso, la persona que realizó el pago, pues tiene derecho a repetir o reclamar la devolución de lo pagado, si puede probar, pues, que no debía hacerlo. Mas, sin embargo, si una persona paga una deuda ajena debido a un error propio, no tiene derecho a repetir contra quien recibió el pago, si este último ha suprimido o ha cancelado un título necesario para el debido cobro de su crédito. En este caso, la persona que realizó el pago indebido, pues puede intentar acciones legales contra el deudor original. Es importante destacar que la carga de la prueba en lo que es la acción de repetición recae en el demandante. Si el demandado niega el pago, le corresponde al demandante probarlo. Si se demuestra que el pago fue indebido, se considerará como tal según lo establecido en el artículo 2316 del Código Civil. Un claro ejemplo de esto, de pago no debido, es el siguiente. Supongamos que Juan tiene una deuda con Pedro por un préstamo que le hizo. Mas, sin embargo, por error, Juan realiza un pago a María. En este caso, Juan tiene derecho a reclamar la devolución del pago no debido que realizó a María. Según el Código Civil, si una persona realiza un pago por error y puede probarlo, que no debía hacerlo, entonces tiene derecho a repetir o reclamar la devolución de lo pagado, obviamente. ¿Qué es la comunidad? Pues cuando varias personas tienen derecho de propiedades sobre un bien. En lo común se genera una obligación de administrar y conservar ese bien, pues de manera conjunta. La comunidad se refiere más bien a una forma de organización en el que dos o más personas
se unen para, pues, en común o en comunes bienes. Mi nombre es Jason Ojeda y voy a hablar específicamente de los cuasidelitos. Este subtema es muy interesante, ya que los cuasidelitos se basan, o sea, cuando por inercia lo escuchamos, inconscientemente lo atribuimos a la acción penal, es decir, a la rama de derecho penal. Pero estos también tienen consecuencias civiles. Y bueno, vamos a especificarlo aquí en la exposición que les voy a comentar. Los cuasidelitos, asimismo como los delitos, son el producto de actos u omisiones que causan daño al bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? Se puede determinar el bien jurídico en la legislación, en la norma penal, como las secciones que están impuestas en los artículos. Es decir, hay sección contra el derecho a la libertad. Entonces, o sea, hay delitos que afectan al derecho a la libertad. En sí, el bien jurídico, por ejemplo, supongamos, en el caso de un secuestro, el bien jurídico que es afectado en un secuestro es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad. Y así podemos citar millones de ejemplos más. Eso es el delito, el cuasidelito, a lo mismo como el delito. Sin embargo, es menester establecer una diferenciación con los delitos. Claro, cuasidelito por sí, cuasi significa casi, entonces lo convierte en un casi un delito. Pero, ¿cómo podemos establecer esa diferenciación? ¿Cuál es el factor que lo hace establecer la diferenciación con los delitos? El factor más notable que podemos destacar aquí es la presencia de la culpa. En el delito no existe culpa. En el delito podemos establecer los delitos como acciones premeditadas, acciones que se encuentran en un dolo del autor, en un dolo del... Pero aunque no exista culpa en el cuasidelito, esto no lo exime de la obligación. Definimos la obligación del latín obligatare, que en su significado etimológico se define como la acción de responder a algo. Entonces, al originar el actor de un cuasidelito, su hecho está destinado a responder por ese cuasidelito. Pero entendemos que en la rama penal el actor siempre responde de la manera más tradicionales que están en el Código Penal. Ya sabemos, como una privación a la libertad. Lo podemos también determinar incluso si son negligencias laborales en el servicio público del Estado, con la renuncia de ese mismo actor, así para alejarlo de esos problemas los cuales afectan a la sociedad. Todos esos son acciones penales. Pero en la acción civil, ¿cómo lo podemos determinar? Y bueno, para esto permítanme citar al artículo 2214 que indica, del Código Civil, que indica que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Haciendo alusión a lo establecido, en el artículo queda evidente que el resultado de un cuasi delito es la reparación pecuniaria que compensa e incluso mitiga el daño que se causa. Si analizamos bien este artículo, podemos entender que a veces la reparación pecuniaria es mucho mejor, ya que favorece a ambas partes, tanto al actor como a la víctima, y sin necesidad de ponerlos en riesgo a ambos. Ahora bien, lo que no hay que dejar pasar por alto en este artículo 2214 es que ¿cuál es la raíz del cuasidelito? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que lo produce? ¿Cuál es el objeto de disputa? Y bueno, es el daño que el actor produce contra la víctima. Ahora bien, también quiero dejar yo definido qué es el daño. Y tenemos como que se define el daño como el detrimento que sufre un sujeto de derecho, pudiendo ser en su individualidad como en sus bienes. Lo catalogamos como daño moral y daño patrimonial. En el caso de la moral, no existe una fórmula para medir el daño como en el patrimonial. Por obviedad, cuando producimos un daño, digamos,
se podría decir, psicológico hacia la víctima, no existe una fórmula para determinar el grado pecuniario que nosotros debemos pagar. No es lo mismo como comparándolo a un choque de un auto, que se puede medir el daño, el bien patrimonial, se puede medirlo y mediante esa medición, mediante ese cálculo, podemos nosotros, se podría decir, mermar mermar el daño que se produce contra la víctima, contra el propietario de ese carro. Ahora bien, en el daño patrimonial existe el lucro cesante y el daño emergente. El lucro cesante son las ganancias o ingresos que deja de obtener una empresa o negocio como consecuencia de un daño o perjuicio que se produzca, y el daño emergente es el perjuicio ocasionado por la pérdida o deterioro de bienes o derechos incorporados al patrimonio de una persona. Vamos a explicar cada uno de estos con sus ejemplos. Empezando a hablar de lo que es un delito, como el Código Civil de nuestro país lo establece, y al final me voy un poco con lo que es el Código Penal, pues en el artículo 2214 nos dice que el que ha cometido un delito o un cuasi delito que ha inferido en el daño a otra persona está obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Pues establece que es una acción o una responsabilidad civil contractual, también conocida como aquiliana. ¿Pero qué es aquiliana? Es un término jurídico para mí nuevo, pues es la acción que pretende el resarcimiento del perjuiciado por los daños causados por la culpa o negligencia. Un ejemplo que podemos dar aquí es el ejemplo de la madre que residía en Estados Unidos y por negligencia dejó a su hija 2 semanas sin agua, sin comida, sin tener ropa limpia, no la cambió, no se preocupó por ella. Ella como madre tenía el deber de preocuparse por su hija, pero no hizo un acto negligente. En este principio jurídico, pues se determina que toda persona, por acción o por omisión, cause daño a otra, está obligada a indemnizarlo. Para que se configure la responsabilidad civil extracontractual, debe ocurrir los siguientes elementos, en el cual tenemos 5 elementos. La primera es la acción o omisión antijurídica. Es el daño que debe haberse causado por una acción o omisión del causante del daño, que sea contraria a lo que dice la ley o las normativas sociales. La culpa es el causante del daño de haber actuado con culpa, es decir, con dolo o con negligencia, como el caso que les mencioné anteriormente. El dolo implica la intención de causar daño a otra, mientras la negligencia implica la falta de cuidado o negligencia de la realización de una actividad. Como anteriormente les mencioné el caso de la madre que dejó a su hija 2 semanas sin cómo sobrevivir ella, una niña de 1 añito y medio. El daño: debe existir un daño real y efectivo que haya sido causado por acción o omisión antijurídica del causante. El daño puede ser patrimonial, daño a las cosas o pérdida de dinero, o extrapatrimonial, daño moral, daño a la imagen, etc. Nexo causal: debe existir una relación de causa y efecto entre la acción o omisión antijurídica del causante o del daño causado. Falta de causa de justificación: pues no debe existir ninguna causa legal que justifique la acción o omisión del daño. En sí, se relaciona con un principio general del civil extracontractual. Sin embargo, existen diversas normas legales que regulan casos específicos con responsabilidad civil contractual, como la responsabilidad por daños causados a los animales,
la responsabilidad de daños causados por productos defectuosos, que eso casi lo vivimos diariamente con lo que compramos en el supermercado, con lo que compramos en la tienda, con lo que compramos en el mercado, etc. Daños causados por la construcción de obras. Un ejemplo podemos dar aquí, una obra mal hecha. Que esa obra que tú estás, mejor dicho, que tú pediste una casa, ya está casi terminada. Pero el momento que tú ya estás ingresando muebles, qué sé yo, lo que tú quieras, con lo que tú quieras decorar tu casa, se te cae una pared. Ahí está el daño a la construcción de obras, por la construcción de obras, etc. O en otro caso sería que tú dañes un bien inmueble con el fin de perjudicar a la otra persona. En el artículo 2215 nos dice que puede pedir indemnización no tan solo el dueño o opción de obras. Un ejemplo podemos dar aquí, una obra mal hecha. Que esa obra que tú estás, mejor dicho, que tú pediste una casa, ya está casi terminada. Pero el momento que tú ya estás ingresando muebles, qué sé yo, lo que tú quieras, con lo que tú quieras decorar tu casa, se te cae una pared. Ahí está el daño a la construcción de obras, por la construcción de obras, etc. O en otro caso sería que tú dañes un bien inmueble con el fin de perjudicar a la otra persona. En el artículo 2215 nos dice que puede pedir indemnización no tan solo el dueño o poseedor de la cosa que ha usufructuado el daño o su heredero, sino el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño arriaga perjuicio de sus derechos de su usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirla en otros casos el que tiene la cosa con obligación que responder por ella, pero no solo ausencia del dueño. Unos ejemplos de lo que son delitos, podemos ver el ejemplo de padres con sus hijos. Los padres son responsables de los daños causados por sus hijos menores de edad que vivan con ellos. Empleados por sus empleadores. Los empleadores son responsables de los daños causados por sus empleados en el ejercicio de sus funciones. El daño a animales por sus mascotas. Dueños de animales por sus mascotas. Los dueños de animales son responsables de los daños causados por sus mascotas. Es importante, como lo mencioné al principio, es importante señalar un poco de la normativa que prohíbe y sanciona un delito, que es el COIT. Es un órgano jurídico complejo y extenso, en el cual se detallan algunos delitos tipificados, como es el delito contra las personas, que esto ahora en nuestra sociedad lo estamos viviendo literalmente casi diario. El homicidio, lesiones, violaciones, secuestro, extorsión, entre otras. Delitos contra la propiedad, el hurto, estafa, daños, etc. Delitos contra el Estado, traición, espionaje, revelación, extorsión, etc. Delitos contra la administración pública, cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc. Delitos contra el orden público, disturbios, atentados contra la seguridad pública, que aquí podemos ver lo que pasó el 9 de enero de este presente año. Delitos familiares, el incesto, el abandono de familia, violencia doméstica, etc. Delitos sexuales, violación, abuso sexual, estrupo, etc. Delitos informáticos, acceso no autorizado a sistemas informáticos, fraude informático, etc. Delitos medioambientales, contaminación de ambiente, tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, etc.
Aquí también podemos dar un ejemplo de cuando viene la embarcación de China a exportar animales que estaban en nuestra fauna silvestre protegida y querer consumir de ellas. Todo esto se refiere a hechos ilícitos causados a daños a otra persona o sus bienes, pero es diferente por la intención de la gente que comete. Un delito, como ya saben, un delito es un hecho ilícito utilizado con dolo, es decir, con la intención de causar daño. El agente busca un resultado específico y persigue de manera deliberada esto. Un ejemplo sería que un individuo agreda físicamente a otro con la intención de lesionarlo. Un ejemplo básico. Tanto los delitos como los cuasi delitos generan obligaciones de responder a quienes deben reparar los daños causados a la víctima. Esta reparación puede incluir daño patrimonial o daño moral. Bueno, a mí me toca hablar sobre la responsabilidad contractual. Esta tiene su origen en el incumplimiento de ciertas obligaciones, las cuales están derivadas de un contrato, el cual se encuentra establecido entre dos o más partes. Existe una responsabilidad contractual, la cual nace de no haberse cumplido un acuerdo de voluntades plasmadas. Se crea así una obligación de reparar el daño. La responsabilidad contractual se refiere a ciertas obligaciones que surgen de un contrato. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo sería que un frutero y su proveedor tienen contratado que al frutero le llega todos los días 5 kilos de producto y durante una semana no recibe nada, no recibe ninguna fruta. Las responsabilidades que nacen entre el empresario y el trabajador, estas también son contractuales, ya que se basan en el contrato de trabajo. Si una persona incumple la obligación de pagar el precio convenido por una compra, esto le ocasiona al acreedor el perjuicio de no poder contar con ese dinero, el cual no puede hacer esa compra. Bueno, otros ejemplos que podemos poner en este caso sería el incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Digamos que si una de las partes no cumple con los términos acordados en un contrato de arrendamiento, como ya sería no pagar el alquiler a tiempo, esto puede dar lugar a una demanda, la cual se haría por incumplimiento contractual. También el incumplimiento de un contrato de compra y venta. Si compramos un producto o ya sea un servicio y no se entrega como se acordó en el contrato, tienen todo el derecho de demandar al proveedor por incumplimiento. Otro ejemplo sería el incumplimiento de un contrato laboral. Si un empleador no paga el salario acordado y no cumple con otros términos del contrato laboral, se puede iniciar una acción legal por el incumplimiento. Otro ejemplo sería el incumplimiento de un contrato de franquicia. Digamos que si eres un franquiciado y la empresa matriz no cumple con los términos establecidos, los cuales se encuentran en el contrato de franquicia, estos ya sean como el apoyo continuo o las transferencias de tecnología,
tranquilamente puedes presentar una demanda por incumplimiento contractual, porque estos están incumpliendo el contrato, todo lo que está puesto y establecido en el contrato que legalmente se tiene que hacer. Y la responsabilidad contractual dice que presupone a una obligación anterior entre personas, las cuales están vinculadas por vínculos jurídicos, los cuales están preexistentes, cuyo incumplimiento será sancionado. El alcance de dicha responsabilidad presupone la existencia de una obligación anterior, el cual no es limitado a un contrato específico. Por lo tanto, es probable que los incumplimientos cuasi contractuales entren en esta categoría. Sin embargo, posteriormente, analizando los casos más concretos, el tribunal limitó dicha responsabilidad a las obligaciones que necesariamente surgen como resultado de las relaciones contractuales. Y afirmó de que el autor confundió la naturaleza del cuasi delito, es decir, obligaciones extracontractuales, las cuales resultan de la ejecución de un contrato o convenio. Por lo tanto, no hubo debate en los tribunales sobre cuál sería el estándar último para el alcance de la obligación contractual. Luego, ya en 2005, la Corte Suprema adoptó la posición antes mencionada y esta afirmó que en una relación contractual, las partes responsables y la parte perjudicada están vinculadas por el contrato. Y existen obligaciones entre ellos. Si las obligaciones no se cumplen, al acreedor se le exigirá al deudor una indemnización. De esta manera, los tribunales prefieren un enfoque restrictivo de las obligaciones contractuales. En este sentido, también habló de una responsabilidad alquiliana y confirmó la postura elegida en 2001. Para continuar, debe tener un compromiso previo y obligatorio. Finalmente, en 2014, el Tribunal Estatal confirmó que la norma adoptada por la antigua Corte Suprema en el 2005, cuyas conclusiones se refieren a lo que es el origen de la responsabilidad civil en general. Al afirmar esto, dice que esta responsabilidad surge de la comisión de un incumplimiento de contrato, un delito penal, un delito civil o cuasi penal. Cabe mencionar que los tribunales de la instancia, al analizar el alcance de la obligación, cabe recalcar que el régimen de la responsabilidad alquiliana no lo basaron a sus conclusiones en las disposiciones de este contrato, sino que se limitaron a referirse a los principios más de una sola vez. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el daño moral. Los delitos y los cuasidelitos son esencialmente productos u omisiones que causan daño a personas o a bienes, ya sea existiendo la presencia de dolo o culpa, tomándose así fuente de obligaciones conforme a lo que indica el artículo 1453 del Código Civil. Cualquier tipo de persona extracontractual debe ser reparado atendiendo al principio de reparación integral,
Esto quiere decir que si la víctima del daño debe ser recompensada exacta y proporcionalmente de acuerdo al daño sufrido, debiendo quedar el patrimonio tangible o intangible del afectado como si el acto dañoso no se lo hubiera perjudicado. Dado que el daño puede ser reparado con una situación dineraria o en especie que el juez conoce sobre este injusto, debe ser lo más preciso al momento de evaluarlo, dejando de lado las subjetividades que puedan nuevamente contaminar su resolución. Visto de esta manera, si la demanda abusiva ha causado daño moral, deberá repararse evitando otorgar dinero, sino más bien con las publicaciones de disculpas públicas. Existen dos tipos de daños que son el daño material y el daño moral. En el daño material nos dice que se refiere a la pérdida de bienes tangibles que pueden ser valorados económicamente. Por ejemplo, un accidente de tránsito o incumplimiento de contrato. ¿Qué se refiere a incumplimiento de contrato? Son las pérdidas económicas derivadas del incumplimiento de un contrato, como no recibir productos o servicios pagados. Y por otro lado, el daño moral se refiere al perjuicio no material sufrido por una persona, que afecta ya sea su honor, su reputación o su vida privada. Por ejemplo, la difamación o la calumnia. También está el acoso sexual o la discriminación. ¿Qué nos quiere decir la difamación o la calumnia? Son las publicaciones de declaraciones falsas que dañan la reputación de una persona. También nos dice que se define el daño como menoscabo que sufre una persona en bienes o derechos, el cual puede ser de carácter patrimonial, de carácter físico o moral. Respecto a este último, se han elaborado diversas definiciones. Entre ellas se define el daño moral como aquel que constituye un atentado contra un derecho extrapatrimonial, o sea, no pecuniario. Es decir, el agravio moral no se produce en la pérdida de dinero, sino en las lesiones a intereses morales. Él también nos dice que el daño moral es la lesión o menoscabo de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito de las personas, de la esfera jurídica del sujeto de derecho. En el mismo sentido que de Elena Vicente nos dice que señala que los daños extrapatrimoniales o morales son los que recaen en bienes o en derechos cuya naturaleza no es patrimonial y por tanto carecen de posibilidad de ser reparados en sentido estricto. Se le denominan morales por el culmo del supuesto jurídico tutelados, cuya naturaleza no es el tráfico jurídico. En ese contexto, el daño moral nace de una conducta atribuible a determinada persona, derivada de un delito o cuasi delito, por lo que es de naturaleza extrapatrimonial y surge cuando se afecta la esfera personal de la víctima, es decir, se origina cuando el causante vulnera un bien jurídico que recae sobre un hecho de la personalidad, que implica la existencia de una obligación o indemnización de carácter patrimonial. Así, el hecho generador vulnera un bien jurídico de la naturaleza extrapatrimonial o recae sobre un derecho de la personalidad. Uno de los elementos fundamentales del cuasidelito en nuestra legislación civil se individualizan como son fuentes de obligaciones, la responsabilidad que dan lugar a extracontractual. También nos dice que esta responsabilidad se concreta en la obligación de compensar a la víctima por el daño o por perjuicio sufrido, obligaciones que deben atenderse como la manera de reparar dicho daño o perjuicio. En el artículo 1184 del Código Civil nos dispone lo siguiente. Dice que las obligaciones que contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Dice que las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es ilícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. También nos dice que el delito y el cuasidelito son hechos ilícitos que causan daño. Pero las dos figuras que representan conductas se diferencian básicamente en el que el delito es cometido con la intención de dañar, en tanto en el que el cuasidelito es un hecho culpable que se comete sin intención de dañar. En el delito hay doble de malicia, intención positiva de inferir injuria a la persona o a los bienes de otro.